Compré una noche con un acompañante masculino, pero era multimillonario. ¿Alguna vez has regresado de un viaje sintiéndote nostálgico y en lugar de un abrazo, has recibido una escena que te ha roto el corazón? No es solo traición, es la sensación de ser el hazmerreír de tu propia casa, porque así fue como perdí el equilibrio. Mi nombre es Rebeca Nishioka, y por la noche volví temprano de Kioto para Tokio, abrí la puerta de mi apartamento, esperando encontrar el desorden habitual, y encontré a mi novio Oliver en mi cama, con mi mejor amiga Paula, y lo peor no fue la escena en sí, era el sonido de su risa. Paula retiró lentamente la sábana como si estuviera en un anuncio y me miró con el aire de quien acaba de ganar un concurso sucio. «Estás muy tensa, Rebeca», dijo riendo. «Pareces una mojigata aburrida». Oliver incluso tuvo el valor de añadir riendo: «Haces que todo suene a sermón. Relajarse no te matará». Todavía recuerdo el frío que sentía en el cuerpo, como si la sangre hubiera dejado de circular, y antes de que pudiera decir nada, se rieron, como si me hubiera equivocado de habitación, como si yo fuera el que se había equivocado. Si alguna vez has experimentado una humillación así, cuéntamelo en los comentarios. En serio, ¿alguna vez te han llamado aburrido solo porque tenías límites? Quiero leer tu historia. No grité, no rompí nada, no supliqué. Simplemente cerré la puerta lentamente, con una tranquilidad que ni yo misma entendía, y me fui, porque en ese momento me di cuenta de una cosa. Quien se ríe de tu corazón no merece ni siquiera ver tus lágrimas. 2 días después, como si el universo quisiera poner a prueba mi cordura, sonó el teléfono. Era Paula, con una voz dulce, demasiado dulce. «Rebeca, quería invitarte a mi boda». «Casamiento». Ella tuvo el descaro de decir matrimonio, como si no hubiera visto lo que vi. «Será en Hotel Kinkaku Palace en Kioto. Puro lujo. Te quiero allí, ¿de acuerdo?», dijo, y la pausa en la frase pareció deliberada. «Siempre ha sido importante para mí». Importante. La palabra vino con un sabor a veneno. Respiré profundamente y respondí con lo que salió de mi boca antes que de mi cerebro. «Me voy y me llevo a mi nuevo novio». Silencio al otro lado. «¿Novio?». Ni siquiera lo tenía. Pero la humillación aún estaba demasiado reciente como para no querer vengarme, aunque solo fuera con una foto. «Sí», dije con una calma que no solía sentir. «Es muy conocido, muy rico». Paula se rió con desdén. «¿En serio?». Eso fue rápido. «Solo los que cambian de amigos son rápidos», respondí, y colgué. Cuando colgué, me temblaban las piernas, porque la verdad era simple. Acababa de hacer una gran apuesta, sin ninguna carta en la mano, y el rumor se extendió como un reguero de pólvora. En 2 días, mi familia ya lo sabía, los amigos de Oliver ya lo sabían, personas con las que ya ni siquiera hablaba me enviaron mensajes. «Rebeca, ¿es cierto que estás saliendo con un multimillonario? ¿Quién es él? Esto va a ser épico». Estaba leyendo y sentí un nudo en el estómago. Estaba aterrorizada, no porque me importara Paula, sino porque conocía el tribunal más cruel del mundo, la boca de la gente. Me imaginé la escena, yo llegando sola, siendo observada, Paula sonriendo como si hubiera ganado otra vez. Y ahí fue cuando a mi hermana se le ocurrió la peor, o mejor, idea de la historia. Sabrina, mi hermana mayor, entró a mi apartamento con una bolsa de conveniencia y esa mirada de quien ya lo ha decidido todo. «¿Vas solo?», preguntó ella. «Yo no sé qué voy a hacer». Sabrina colocó la bolsa sobre la mesa, cruzó los brazos y dijo: «Vas a contratar». «¿Contratar qué?». Ella ni siquiera parpadeó. «Un acompañante, un chico guapo, bien vestido y educado. Entras con él, sonríes, bailas, haces que Oliver trague saliva y te vas antes de que haya drama». Me reí nerviosamente. «Sabrina, esto parece sacado de una película». «Entonces hagamos una película sobre esto», respondió ella.
y antes de que pudiera discutir, ella ya tenía su celular en la mano, abriendo una agencia discreta, de esas que existen en Tokio para atender a gente rica y desesperada. Yo era ambas cosas. Sabrina dijo que era importante que su novio tuviera un nombre fuerte, un nombre que causara impacto. Así que investigó, y juro que lo vi con mis propios ojos, una lista de multimillonarios japoneses conocidos en los campos de la tecnología, la inversión y la innovación. Y dijo, elige un nombre así, y ya está. Nadie se opondrá, porque nadie tendrá el coraje. Debería haberme rendido, pero el recuerdo de la risa de Paula me empujó hacia adelante. Y acepté. El día ha llegado. Kioto era frío y hermoso. Las calles cercanas al hotel estaban iluminadas con faroles, bordeadas de árboles, y tenían ese aire de ciudad antigua que parece guardar secretos. La boda se celebraría en uno de los hoteles más grandes de la región, un lugar que parecía construido para humillar a quienes no habían nacido en ese mundo. Me vestí como si me estuviera poniendo una armadura. Vestido elegante, peinado para parecer más madura, maquillaje sutil pero seguro. Al salir de la habitación, mis padres estaban allí, conmocionados. «Te ves impresionante», dijo mi madre. Mis hermanos me colmaron de cumplidos, y casi me desmoroné en ese instante, porque por dentro solo podía pensar: si ese hombre no aparece, me convertiré en el hazmerreír de todos. Salí temprano para ultimar los detalles con la parte contratada. La agencia dijo que me encontraría en la entrada lateral del hotel a las 6:30 p.m. A las 18:29 ya estaba allí, con el corazón en la boca. 18:32, nada. 18:35, nada. Miré mi teléfono más de 20 veces. Me sudaban las manos. La boda estaba a punto de comenzar. Ya me había imaginado entrando sola y Paula mirándome con esa sonrisa venenosa. Fue entonces cuando oí el sonido de un motor. Y lo vi. Un coche negro, última generación, cristales tintados, demasiado silencioso para ser normal. Se detuvo con una precisión absurda. La puerta se abrió y apareció un hombre que parecía haber sido diseñado para aparecer en los titulares. 1,88, cabello negro peinado hacia atrás, barba perfectamente recortada, hombros anchos con un traje impecable, ojos oscuros y profundos, de esos que no piden permiso, y un perfume que llegó antes que él, amaderado, limpio y caro. Pensé, sin querer, este hombre detiene el tráfico. Cerró la puerta del coche con calma. Miró a su alrededor como si ya conociera el lugar y luego me miró fijamente, y tuve una extraña sensación. No parecía nervioso, parecía tener el control de su propio tiempo. Me acerqué a él, intentando fingir control, y lo dije sin pensar antes de que mi coraje se agotara. «Vamos, la ceremonia está a punto de comenzar». Él levantó una ceja, divertido. «Está bien. ¿No hacen falta presentaciones?» «Después», dije, tirándolo del brazo como si supiera lo que hacía. «Mira, es sencillo. Algunas muestras de cariño en público, nada excesivo, baile, cena y nos vamos. Pagaré lo acordado y listo». Él sujetó suavemente mi muñeca, solo para frenarme. «¿Y el nombre?», preguntó, como si fuera un juego. Respiré profundamente, tomé la lista que Sabrina había elaborado de mi teléfono y se la mostré. «Elige uno». Miró la lista durante 2 segundos y empezó a reír. Pero no era una risa burlona, era la risa de alguien a quien le parecía interesante. Y luego habló, con la tranquilidad más absurda del mundo. «Kenji Aoyama». Parpadeé. «¿Qué?» «Kenji Aoyama», repitió con firmeza. «Ese es el nombre que quieres usar, ¿no?» Tragué saliva con dificultad. En la lista, Kenji Aoyama era un famoso multimillonario en la industria de la tecnología y la inteligencia artificial. «De acuerdo. Entonces», dije, intentando que no sonara como si me estuviera volviendo loco. «Eres Kenji Aoyama». Él sonrió levemente.
Eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. La frase resonó diferente. Enganché mi brazo con el suyo y entramos. El salón de ceremonias era gigantesco, con flores brillantes, iluminación dorada y demasiada gente. Sentí decenas de miradas dirigiéndose hacia nosotros como si alguien hubiera pulsado un botón. Y eso fue exactamente lo que pasó. Parecía que todos se detuvieron. Los susurros comenzaron incluso antes de que llegáramos al corredor central. ¿Es él? ¡Oh, Dios mío! ¿Es ese Aoyama? ¿Qué está haciendo con Rebeca? ¿Viste el coche? Sentí que el corazón me subía a la garganta, porque esperaba que la gente fingiera creer. No esperaba que parecieran reconocerlo. Kenji, o el hombre que decía ser Kenji, caminaba con calma, saludando a los transeúntes con un leve asentimiento, como si el lugar le fuera familiar. Y entonces vi, en la primera fila, Paula vestida de blanco, demasiado perfecta, sonriendo como una reina, y junto a ella Oliver, el ex de traje, conteniendo una sonrisa como quien contiene el vómito. Cuando Paula me vio con él, su expresión se congeló por una fracción de segundo, y ese medio segundo valió todo. Oliver miró mi brazo, entrelazado con el suyo, luego el rostro del hombre que estaba a mi lado, y palideció. Casi temblé, pero Kenji acercó la cabeza a mi oído y susurró en voz baja, que solo yo pude oír. Respira, ahora solo te queda disfrutarlo. Tragué saliva con fuerza. La música empezó. El oficiante pidió a todos que se sentaran y sentí la primera victoria, pero también un escalofrío en la espalda, como si hubiera tirado de una cuerda y no supiera dónde terminaba. Porque en ese momento, al observar cómo reaccionaba la gente ante él, me vino a la mente una pregunta demasiado peligrosa. ¿Y si no es compañero? Si quieres saber qué pasará durante la fiesta y por qué esta noche se convertirá en lo más inesperado en la vida de Rebeca, depende de mí. Y dime esto, ¿alguna vez has estado en una situación en la que mentiste por orgullo y la mentira comenzó a parecer demasiado real? Comenta, realmente quiero saber. Los novios intentan humillarla, y ella huye a la suite con su falso novio. Si ya estás aquí conmigo, me gusta el video ahora, porque esta es la parte donde la humillación se vuelve giro de vuelta. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez alguien ha intentado menospreciarte en público para sentirse superior? Quiero leer sobre tu experiencia. La ceremonia concluyó con un aplauso cortés y sonrisas brillantes como espadas. Tan pronto como los invitados comenzaron a moverse hacia el salón principal de Hotel Kinkaku Palace en Kioto, sentí el peso de las miradas en mi espalda. Todavía tenía mi brazo unido al suyo, con Kenji Aoyama, y la sensación era extraña. Mi cuerpo temblaba, pero al mismo tiempo me sentía protegido por esa presencia tranquila. Caminaba como si conociera el ritmo de ese mundo, como si ya hubiera recorrido cientos de pasillos como ese, sin necesidad de demostrar nada. Y yo intentaba no desmoronarme. En el cóctel circulaban bandejas de sake de primera calidad, se subían y bajaban copas de vino espumoso, y la gente hablaba en voz baja, como si estuviera comentando un espectáculo. ¿Es realmente él? No puede ser. ¿Rebeca con una Aoyama? Escuché y pensé, Dios mío, solo contraté una escort. ¿Por qué reaccionan así? Kenji inclinó su cabeza cerca de mi oído y susurró, no mires a los lados, mira hacia adelante. Quien observa demasiado tropieza. Tragué saliva con fuerza. Estás demasiado tranquilo, murmuré. Él respondió con una media sonrisa. Aprendí que la gente cruel se alimenta de la reacción. Nosotros no nos alimentamos de eso. Casi me reí del nerviosismo. Pero no hubo tiempo suficiente porque llegaron. Paula apareció primero con su impecable vestido blanco y una sonrisa tan amplia que parecía falsa. Oliver caminaba a su lado, con ese aire de hombre que necesita ser admirado constantemente. Se detuvieron frente a nosotros como si el salón les perteneciera. «¡Rebeca!», gritó Paula,
llamando la atención deliberadamente. ¡Qué sorpresa! Su mirada se dirigió a mi brazo, que estaba entrelazado con el suyo, y luego volvió a mi rostro como si quisiera medir cada microexpresión. «Realmente viniste y trajiste compañía». Oliver soltó una breve risa. «Te dije que ella iba a inventar algo». Paula apretó el ramo como si fuera un trofeo. «Entonces, ¿este es el multimillonario?», preguntó con un brillo venenoso. «¿Cómo se llamaba?». Sentí un nudo en la garganta. Ahí es donde podría caer. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Kenji dio un pequeño paso, no agresivo, simplemente presente, y respondió en voz baja: «Kenji Aoyama. Encantado de conocerte». Paula parpadeó, sorprendida por la firmeza. Oliver intentó mantener el tono burlón. «¿Aoyama? Qué curioso. Me dedico a los negocios. Nunca había oído hablar de ti». Y vi a Paula sonreír, como si Oliver acabara de darme un golpe perfecto. Ella se volvió hacia mí. «Rebeca, siempre has sido dramática. No necesitabas todo esto para llamar la atención, ¿sabes?». Y entonces soltó, frente a la gente que empezó a reunirse a su alrededor para escuchar: «¿Sigues siendo la misma mojigata aburrida? ¿O ya has aprendido a relajarte?». Sentí que me ardía la cara. El eco de la humillación de la habitación regresó como una ola de calor. Iba a responder: «Juro que sí», pero Kenji hizo algo que me desarmó. Sonrió, pero no era una sonrisa agresiva, era la sonrisa de alguien que ve todo el partido. «Felicitaciones por tu boda, Paula», dijo, llamándola por su nombre como si ya lo supiera. «Debe ser mucho trabajo organizar una fiesta tan grande cuando tienes miedo de que te olviden». La habitación quedó en silencio durante medio segundo. Paula se tragó la sonrisa. Oliver dio un paso adelante, molesto. «Mira, hombre, estás hablando con mi esposa». Kenji no cambió su tono. «Y estás hablando con mi novia». Me miró fijamente un segundo. «Y hoy preferiría que fuera un día tranquilo para ella». Eso me impactó. Mi novia. Habló como si fuera cierto. Y por un momento, mi corazón le creyó. Paula recuperó el control y formuló la pregunta que había querido utilizar como cuchillo. «¿Y tú, Kenji? ¿A qué te dedicas?». La pregunta parecía inocente, pero era una trampa. Era ella quien decía: «Prueba de que existes». Kenji no lo dudó. «Tecnología». Paula inclinó la cabeza burlonamente. «Tecnología es tan amplio». «Me gusta la apertura», respondió. «Es donde podemos cambiar el mundo sin tener que pedir permiso». Oliver se rió molesto. «Claro. Y seguro que ganas dinero vendiendo la aplicación, ¿verdad?». Kenji simplemente levantó su vaso lentamente y respondió: «Algunos venden aplicaciones. Otros compran empresas enteras». El silencio fue aún mayor esta vez. Vi a un hombre mayor con traje pasar junto a Paula y me detuve a mirarlo, como si reconociera algo, como si esa conversación se hubiera vuelto demasiado popular. Paula se dio cuenta y se volvió más agresiva. Se inclinó hacia mí y habló suavemente, pero lo suficientemente alto para que pudiera sentir su intención. «Rebeca, ¿no te parece patético que necesites llevar a un hombre contigo para sentirte alguien?». Eso dolió como si fuera verdad, y por primera vez Kenji perdió la dulzura en su mirada. Dijo en voz baja, casi solo a ella: «Es patético tener que destruir a otra mujer para sentirte seguro con tu propio vestido blanco». Paula se puso rígida. Oliver abrió la boca sonrojándose. Y antes de que las cosas pudieran convertirse en un escándalo, Kenji discretamente colocó su mano en mi cintura, con firmeza, y dijo: «Vamos». Ni siquiera lo pensé. Fui. Cruzamos el pasillo como si huyéramos de un incendio, y yo lo hacía. Un incendio emocional. «No puedo soportarlo más», susurré mientras entrábamos al pasillo. «Espera un minuto más», respondió. «Solo hasta que se cierre la puerta». Entramos en un ascensor vacío. Cuando las puertas se cerraron, sentí que el mundo se desmoronaba. Mis manos empezaron a temblar.
Soy ridícula, dije, riendo y llorando a la vez. Vine aquí a mostrar algo y en el fondo me muero de vergüenza. Kenji me miró como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. No eres ridículo, te hirieron y aún así regresaste. Eso es valentía. El ascensor subió. Respiré hondo. Cuando se abrió la puerta del piso de la suite, pasó la tarjeta como si ya conociera el camino. Lo noté, pero no tuve energías para pensar. La suite era demasiado grande. Un sofá de color claro, una ventana enorme con vistas a Kioto, iluminada, y un minibar que parecía una tienda. Tan pronto como la puerta se cerró, me desplomé. Me senté en el sofá y hundí mi cara entre mis manos. Se rieron de mí en la cama. Mi voz salió entrecortada, y hoy intentaron hacerlo de nuevo. Odio que todavía me duela. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a mí, sin tocarme todavía. Rebeca, mírame. Miré hacia arriba y vi algo extraño. No era lástima, era respeto. ¿Quieres olvidarlo por una noche?, preguntó en voz baja. Me reí nerviosamente. Quería borrar mi mente. Hizo un gesto con la barbilla hacia el minibar. Así que lo hacemos de la manera más humana posible. Paso a paso, me levanté y fui al minibar. Tomé una botella de saqué, luego otra y otra copa. Nunca bebo así, dije. No necesitas ser perfecto hoy, respondió. Tomé un sorbo que me quemó y, por primera vez en días, sentí que mi pecho se aflojaba. La amargura comenzó a invadirme junto con el alcohol. Le conté todo: la habitación, las risas, la palabra puritana, la vergüenza de haber dicho que me llevaría a un multimillonario a casa sin tener a nadie. Él escuchó sin interrumpir. Eso me destrozó, porque casi nadie escucha realmente. Cuando terminé, ya un poco mareado, apoyé la cabeza en el respaldo del sofá y lo miré como si fuera sencillo. Te contraté. Se quedó inmóvil por un segundo. Lo sé. Así que susurré, y el coraje me llegó torcido, borracho. Quiero olvidarlo todo esta noche. Quiero una noche sin Paula, sin Oliver, sin humillación. Me observó seriamente. ¿Estás segura?, preguntó con calma. No te tocaré si esto es solo ira y alcohol. La pregunta me afectó más que cualquier beso, porque era cuidado. Tragué saliva con fuerza y respondí honestamente: tengo miedo, pero lo quiero. Y quiero que sea, bueno, no solo rápido, no solo físico. Quiero sentirme elegida. Se acercó y se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Entonces lo haremos como es debido, dijo. A tu manera. Volví mi rostro hacia él. Sus ojos oscuros eran cálidos ahora, pero aún controlados. Toqué la solapa de su traje y tiré lentamente. Bésame. Respiró profundamente como si estuviera sosteniendo el peso del mundo entero y luego me besó. Y no fue un beso de acompañante masculino. Fue un beso lento y cuidadoso, como si lo estuviera memorizando. Sentí que mi piel se despertaba. Mi vergüenza disminuyó. Mi dolor pareció pequeño por un momento. Caminamos juntos hacia la habitación, entre besos y silencios, como si el tiempo se hubiera vuelto más suave. Y esa noche, no voy a describirte explícitamente, porque lo que importa no es el detalle, sino la sensación. Lo que pasó fue una noche, caliente, intenso, inolvidable, donde sentí que mi cuerpo volvía a ser mío, y que no necesitaba defenderme del mundo todo el tiempo. Me trató como si fuera preciosa, como si no fuese ya aburrido, como si fuera una mujer. Luego nos quedamos allí, con las sábanas revueltas, la ciudad iluminada afuera, y sentí una paz que había olvidado que existía. Apoyé mi cabeza en su pecho y murmuré: «Eres muy bueno en esto». Él soltó una risa baja. «¿Eres de otro lugar?» «En hacerme olvidar». Guardó silencio un segundo y luego dijo algo que me confundió. «No quiero que olvides quién te hizo daño. Quiero que recuerdes quién eres». Levanté la cara, tratando de comprender. «¿Por qué hablas así?». Me miró como si yo fuera un riesgo y una elección.
Porque no soy bueno fingiendo, respondió. Iba a preguntar más, pero el sueño me hizo volver, y dormí, de una manera que hacía mucho tiempo que no dormía. Pero antes de que pudiera desmayarme por completo, escuché su teléfono celular vibrar, y oí una voz en el teléfono, distante pero clara, que decía en japonés formal: «Señora Oyama, necesitamos hablar ahora. Es urgente». Abrí los ojos inmediatamente, pero él ya se había levantado y salido al balcón, hablando en voz baja, y por un momento, incluso mareado, una fría pregunta cruzó mi mente: ¿y si realmente es quien dice ser? A la mañana siguiente se convierte en noticia de primera plana, y el acompañante masculino no existe. Si has llegado hasta aquí, no te vayas ahora a esta. Es la parte donde la mentira gira. Noticias, la humillación se vuelve persecución. Rebeca descubre que se acostó con alguien que no encaja en su plan. Y antes, me gusta el video y respóndeme en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido una noche que parecía liberadora, para luego convertirse en un caos al día siguiente? Quiero leer sobre tu experiencia. Respira, porque empieza con una frase que lo cambia todo. Me desperté con una sensación de pesadez, la cabeza palpitante y una extraña paz en el pecho. Por unos segundos pensé que nada en el mundo podría alcanzarme allí. La sábana era suave, la luz de la mañana se filtraba tímidamente a través de las cortinas, y la ciudad de Kioto parecía distante, como si todo el hotel flotara. Me giraré hacia un lado, y él no estaba allí. El lado de la cama estaba frío. Me senté lentamente, confundido, y fue entonces cuando escuché un sonido bajo en el balcón, casi un susurro. Me levanté, tirando de mi bata, y vi a Kenji afuera, de espaldas a mí, con el celular pegado a la oreja. Llevaba el cabello negro peinado hacia atrás, su actitud tranquila, su cuerpo como si el mundo le obedeciera. Y entonces escuché la frase, en japonés formal, sin errores, dicha por alguien del otro lado de la línea. «Señora Aoyama, los directores ya están en la sala. Lo necesitamos ahora. Señora Aoyama, no señor, no joven, no acompañante, señora Aoyama». Él respondió suave y firmemente: «Estaré allí en 20 minutos. No tomes ninguna decisión sin mí». Me quedé congelado. El viento frío del balcón atravesó mi túnica y me produjo un escalofrío que no era de frío. Colgó, se dio la vuelta y me vio. Por un segundo, su mirada se desvió, como si lo hubieran atrapado con las manos en la masa y la máscara en la mano. «Buenos días», dijo con demasiada calma. No pude responder con la misma calma. ¿Quién era? Respiró profundamente, como si sopesara la verdad y el daño al mismo tiempo. «Trabajar. ¿Hablas japonés como...?» Me detuve, porque mi cerebro empezó a conectar puntos que no quería conectar, como la gente que había nacido en ese idioma. Él no lo negó, y su silencio empezó a gritar. Tragué saliva con fuerza. «¿Tú realmente eres Kenji Aoyama?» Me miró fijamente un buen rato, y sentí una absurda mezcla de miedo y vergüenza, como si hubiera jugado con fuego y ahora estuviera viendo las llamas. «Sí», respondió simplemente. Sentí que mi estómago se hundía. «No, eso no es...». Me reí nerviosamente, con la voz entrecortada. «Yo te contraté». Dio un paso más cerca, pero se detuvo antes de tocarlo. «Solicitaste una escolta. La agencia te envió a alguien». «Vine». «¿Viniste?», repetí, incrédulo. «¿Un multimillonario vino a trabajar como acompañante?». Soltó un suspiro que sonó como una risa corta y sin humor. «¿Crees que los multimillonarios no hacen locuras cuando quieren volverse invisibles también?». Sentí ira y confusión al mismo tiempo. «Así que sabías que estaba desesperada». «Sabía que estabas herida», la corrigió bajando la voz. «Y vi lo que te hicieron ayer». Mi pecho se apretó. «¿Y tú entraste en el juego?». Bajó la mirada por un segundo. «Me uní porque...». Hizo una pausa, como admitiendo que era peligroso.
porque no me gusta la gente que humilla a los demás. Pasé mi mano por mi cara. Me dejaste creer que era algo más. Se puso serio. Rebeca, no te toqué sin tu consentimiento. Te lo pedí. Me detuve cuando lo dudaste. Tragué saliva con dificultad. Era cierto. No me presionó, pero la sensación de estar en el terreno equivocado aún me quemaba. ¿Entiendes lo grande que es esto?, murmuré. Él sostuvo mi mirada. Lo entiendo, y si quieres echarme, me voy ahora mismo. La frase me impactó como un puñetazo extraño porque esperaba arrogancia. Esperaba deberías estar agradecido. Pero él me ofreció una salida. Respiré profundamente, tratando de organizar mis pensamientos. ¿Por qué elegiste ese nombre de la lista?, pregunté casi en un susurro. Inclinó la cabeza y la comisura de su boca se levantó, porque él era el único con el que no tenía que fingir. Antes de poder procesarlo, alguien llamó a la puerta. 2 golpes rápidos y urgentes. Kenji, a quien ya no podía llamar el contratista, fue a abrir la puerta. Era un empleado del hotel, haciendo una reverencia con visible respeto. «Señora Aoyama, el salón ejecutivo está listo». Vi cómo el hombre ni siquiera podía mirarlo directamente a los ojos. Sentí que el suelo desaparecía un poco más. Kenji se volvió hacia mí, recogió su chaqueta y dijo con calma: «Necesito irme 30 minutos. Luego podemos hablar, en serio, sin dramas». Lo único que pude hacer fue sacudir la cabeza. Sacó una tarjeta y escribió algo rápidamente. «Mi número personal. Si alguien te molesta, puedes llamarme». Me reí sin humor. Si alguien me molesta, me convertiré en un objetivo con una foto. No discutió. Simplemente me miró fijamente. Así que controlamos el daño. Y se fue. La puerta se cerró. Y el silencio se convirtió en ruido dentro de mí. Me hundí en el sofá y traté de respirar. Fue entonces cuando mi teléfono explotó con notificaciones, mensajes, llamadas, chat grupal familiar, chat grupal con amigos, todo al mismo tiempo. El primer mensaje que abrí fue de mi hermana, Sabrina. «Rebeca, estás en internet». «¿Qué hiciste?». Abrí el enlace. «Aquí tienes». Un relato de Paula con una foto mía entrando al salón del brazo con él. El ángulo perfecto, el coche visible al fondo, el hotel detrás de nosotros y una leyenda venenosa. Algunas personas necesitan un multimillonario para sentirse interesantes. Mi ira aumentó tanto que temblé. Ese tipo de publicación fue diseñada para arrastrarme de nuevo al reino de los chistes. Pero los comentarios eran diferentes, porque mucha gente no se reía de mí. Mucha gente se reía eso. «Paula, estás loca. Ese sí que es Kenji Aoyama. Estás exponiendo a alguien tan poderoso. ¿Recuerdas que Aoyama es dueño de Cairo Tech? Esto va a acabar mal. Ella cree que está humillando a su ex amiga y en 1900... En realidad se está haciendo daño a sí misma. Se me heló la sangre. Tecnología de El Cairo. Había oído ese nombre antes. Todo el mundo lo había oído. Cerré mi teléfono de golpe como si fuera una bomba. Y entonces vino lo peor. Volvieron a llamar a la puerta. Me quedé congelado. «¿Señora?», preguntó una voz femenina desde afuera. «Soy de la oficina de prensa del hotel. ¿Podemos hablar un momento?». Solo abrí una grieta. Era una mujer elegante, con placa de dirección y una sonrisa profesional. Hubo actividad de la prensa afuera. Llegaron algunos periodistas. Solicitamos discreción. El señor Aoyama solicitó que permanecieran aquí por su seguridad. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Periodistas? Ella asintió, manteniendo su sonrisa controlada. «Sí, es mejor evitar el lobby por ahora». Cerré la puerta y apoyé mi espalda contra ella. Mi mundo se había convertido en noticia de primera plana. Y yo ni siquiera sabía quién era yo dentro de todo eso. Cuando Kenji regresó 40 minutos después, entró con la misma tranquilidad con la que entra en una sala de reuniones, pero sus ojos eran más fríos. «Lo publicó ella», solté. Él asintió. «Yo vi. Hay gente afuera». «Lo sé.
Esperaba que explotara, que dijera que le había arruinado la vida. Pero él solo preguntó, ¿tienes miedo? La pregunta me dejó perplejo. Me da vergüenza, confesé. Lo hice para no ser humillada. Y ahora me siento como si estuviera en un escenario. Kenji se acercó y esta vez tocó mi mano. No hiciste esto para llamar la atención. Lo hiciste para sobrevivir a la crueldad. Lo reconozco. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No sé cómo lidiar con que seas tú. Él dejó escapar un suspiro. No necesitas lidiar conmigo hoy. Solo necesitas estar bien. Me reí temblando. ¿Cómo? Kenji miró la barra. Agua, una ducha, comida, y luego, tú decides qué quieres de mí. Respiré profundamente. Quiero saber algo. ¿Por qué viniste? ¿En serio? Se quedó en silencio por un segundo y vi una extraña vacilación. Porque ayer, cuando intentaron menospreciarte, no rogaste, te mantuviste firme, y yo... apretó la mandíbula. He pasado mi vida rodeado de gente que sonríe cuando gana y pisotea a los demás cuando pierde. Quería estar al otro lado de eso. Mi pecho se apretó. Me conoces desde hace un día. No necesito un año para reconocer la verdad, respondió. La frase era demasiado hermosa para que no sospechara. ¿Y el dinero? Te prometí pagarte. Él sonrió levemente. Guardia, lo necesitarás más que yo. Tragué saliva con fuerza. ¿Eres peligroso? Él me miró seriamente. Soy poderosa, y el poder atrae a la gente mala. Pero no soy mala, Rebeca. Mi corazón latía con fuerza, y no sabía si era alivio o miedo de que me gustara. Horas después, por fin me duché. Al salir con el pelo aún mojado, Kenji estaba al teléfono otra vez, hablando en voz baja. Al colgar me miró y dijo, «Tendrás que salir por una entrada privada. Tu hermana también. Ya he enviado a alguien a la aldea para protegerla». Sentí un shock. ¿Enviaste a alguien a Noemí? «No permitiré que utilicen a tu familia como arma», respondió simplemente. Recordé lo que había hecho. Contraté un acompañante masculino para humillar a Paula y terminé arrastrando a mi hermana al peligro. La culpa me abrumó. Lo arruiné todo. Kenji sostuvo suavemente mi rostro en su mano. No, quien lo arruinó todo fue quien traicionó y se rió. Tú solo reaccionaste. Jadeé en busca de aire, temblando. Y esa tarde, mientras intentaba pensar cómo salir de aquel hotel sin volver a convertirme en foto, mi cuerpo me dio una extraña señal, un mareo rápido, una breve sensación de náuseas. Me puse la mano en el estómago. Kenji frunció el ceño. ¿Has comido? No, respondí. Debe ser resaca. Pero el sentimiento permaneció, y fue entonces cuando sin querer recordé la noche anterior. Cuánto bebí, cuánto lloré, cuánto me entregué. Mi cara se puso caliente. Kenji notó mi silencio. Rebeca, si lo sientes, yo no me arrepiento, interrumpí. Demasiado rápido, y me sobresalté ante mi propia honestidad. Él permaneció en silencio, mirándome como si esa frase tuviera peso, y añadí más bajito, solo tengo miedo de lo que eso significa. Kenji inclinó la cabeza. Así que vamos a averiguarlo con calma, juntos. A la mañana siguiente, ya en Tokio, me desperté con náuseas nuevamente, y otra vez. Y al tercer día, Sabrina entró en mi apartamento con una bolsa en la mano, mirándome con expresión de «No mientas. Rebeca, estás pálida desde 1900. Hace días. Tragué saliva con fuerza. Debe ser estrés». Sabrina colocó la bolsa sobre la mesa. Fue una prueba. Sentí que mis piernas se debilitaban. «Sabrina, hazlo», dijo con firmeza, «y deja de huir». Sentí que mi corazón iba a estallar fuera de mi pecho mientras iba al baño. Minutos después, estaba mirando 2 líneas. 2 líneas. Me senté en el suelo como si mi cuerpo se hubiera apagado. Un hijo. De mi noche de escape. De la noche que se convirtió en realidad. Puse mi mano sobre mi estómago, todavía incrédulo. Y fue entonces cuando mi celular vibró. Mensaje de Kenji. Necesitamos hablar, en persona,
hoy. Me quedé mirando la pantalla con el examen en la otra mano y pensé, ¿cómo voy a decirle esto cuando ni siquiera sé aún quién soy en esta historia? La mentira se convierte en noticia y el embarazo cambia el juego. Si estás aquí conmigo, no te vayas ahora. Esta es la parte donde Rebeca se da cuenta de que la noche que salvó su alma podría cambiar toda su vida. Y antes de empezar, Patio, respóndeme en los comentarios. ¿Anunciarías tu embarazo de inmediato o esperarías para descubrir si él es genuino contigo? Respira, porque todo empieza con 2 líneas. El baño parecía demasiado pequeño para la magnitud de lo que estaba sucediendo. Estaba sentado en el suelo, con el examen en la mano, mirando esos 2 líneas como si fueran una frase escrita en otro idioma. 2 líneas, un hijo, un resultado. Desde aquella noche que dejé de ser la aburrida y me convertí en alguien que toma decisiones. Se me hizo un nudo en la garganta. Me llevé la mano al estómago, sin saber siquiera cómo sentirme. Miedo, alegría, culpa, era todo eso junto. Y entonces el teléfono volvió a vibrar. Mensaje de Kenji. Necesito verte hoy. Sin intermediarios, te enviaré un coche. Lo leí y sentí un nudo en el estómago, no solo por las náuseas, porque ¿cómo puedo decirle a un multimillonario que estoy embarazada de su hijo si ni siquiera sé si me ve como una mujer o como un accidente? Sabrina entró al baño sin llamar, como de costumbre, y me encontró allí con el test en la mano. No gritó, no armó un escándalo, simplemente se sentó a mi lado y respiró hondo. ¿Está confirmado? Asentí, con lágrimas en los ojos. Estoy aterrorizado. Sabrina tomó mi mano. Rebeca, escucha, la vida no te castiga, te impulsa a seguir adelante, pero ahora tendrás que dejar de huir. Cerré los ojos. ¿Y si piensa que estoy intentando arrestarlo? Sabrina soltó una risa seca. ¿Crees que un hombre como Kenji Aoyama está cautivo de alguien? Solo se queda donde quiere estar, así que, si se queda, es su decisión. Eso me dio un poco de tierra sólida sobre la cual pararme. Pero el miedo seguía allí, carcomiendo mi interior, porque mientras yo trataba de comprender el futuro, el pasado no estaba en paz. Esa misma tarde, Paula volvió a publicar. Esta vez no fue una indirecta sutil, fue un ataque. Publicó una historia con una captura de pantalla de un sitio web de acompañantes, difuminando mal la información y escribió: algunas personas pagan por atención y lo llaman amor, y causó un gran impacto en la gente. Impactó en las páginas de chismes, impactó en los perfiles de bodas, impactó en los amigos mutuos. Abrí los comentarios y sentí que el mundo giraba. La mitad de la gente se reía de ella y la llamaban ridícula, pero la otra mitad era cruel, como yo sé. Ella siempre estaba desesperada. Lo hizo para llamar la atención. La estafa del embarazo se acerca. Leí estafa del vientre y casi vomité, porque ni siquiera se lo había contado a nadie más que a Sabrina, y el mundo ya parecía dispuesto a condenarme por algo que ni siquiera entendía del todo. Fue entonces cuando me di cuenta. Paula no solo quería ganar, ella quería me destruir. Sabrina me arrebató el celular de la mano. No vas a responder eso por impulso. Pero no puedo callarme. Temblé. Me está pintando como... Sabrina interrumpió. Como ser exactamente lo que ella necesita que seas para sentirse bien. Y no vas a darle ese placer. Respiré profundamente, intentando no derrumbarme. Y entonces llegó nuevamente el mensaje de Kenji. El coche está en camino, no salgas sola. El coche que vino a recogerme no parecía un coche, parecía una advertencia. Sedán negro, vidrios polarizados, conductor de traje, aspecto de guardia de seguridad. Al subir, vi a un hombre en el asiento delantero con un auricular. Tragué saliva con fuerza. ¿Es esto necesario? El conductor respondió con calma. Señorita Nishioka, hay gente que la busca hoy. Mi corazón se congeló.
¿Periodistas? Dudó por un milisegundo. No solo eso. Miré por la ventana y vi Tokio pasar como una película a toda velocidad, con demasiadas luces, gente y edificios. La ciudad parecía demasiado grande para contener un problema tan íntimo. Cuando llegamos, no iba a ningún restaurante. Me dirigía hacia la cima. El ascensor ascendía en silencio, y las puertas se abrieron a una planta que parecía de otro mundo. Mármol, cristal, plantas bien cuidadas, una vista que abarcaba toda la ciudad. En la pared, un discreto cartel: Tecnología del Cairo. Se me revolvió el estómago. Yo no estaba en su casa, yo estaba en su imperio. Un asistente hizo una ligera reverencia. Aoyama-sama espera. Mi corazón se aceleró, yo lo seguí. Las puertas de una gran habitación se abrieron y allí estaba él. Kenji llevaba una camisa oscura, sin corbata, con las mangas ligeramente arremangadas y una actitud tranquila que resultaba a la vez exasperante y tranquilizadora. Me miró como si el resto del mundo pudiera esperar. ¿Estás bien?, fue lo primero que preguntó. Me reí sin humor. Soy famosa. Kenji apretó la mandíbula. Vi lo que ella publicó. Apreté los puños. Dice que yo pagué por ti, que soy una desgracia. Kenji dio un paso. Su voz se hizo más baja. No eres ninguna desgracia. No lo entiendes, dije con la voz entrecortada. Me llamaban mojigata, aburrida, y ahora me llaman desesperada. Siempre encuentran la manera de ponerme en el lugar que les conviene. Kenji me miró fijamente durante un largo rato. Entonces, déjame sacarte de aquí. Sentí que las lágrimas brotaban. ¿Cómo? Él respiró profundamente. Primero, la verdad. No debí haberte hecho creer que era solo alguien contratado. Utilicé la agencia porque necesitaba moverme con discreción. ¿Por qué?, pregunté confundido. Kenji miró hacia otro lado por un extraño segundo. Porque durante los últimos 6 meses alguien ha estado filtrando información interna de Cairo. Acuerdos comerciales, planes de inversión, patentes, y necesitaba averiguar quién era, sin poner mi nombre. Parpadeé. ¿Y qué pasa con la boda de Paula? Kenji me miró de nuevo. No fue la boda, fue el hotel. El Palacio Kinkaku tiene contratos con empresas tecnológicas, y yo estaba negociando una adquisición discreta allí. Oliver, escupió el nombre con desdén contenido. Era un intermediario en ese circuito. Se me hundió el estómago. Oliver. Kenji asintió. No solo es un imbécil contigo, es un oportunista. Y se junta con gente peligrosa cuando huele dinero. Sentí un escalofrío. Entonces Kenji continuó, más tranquilamente. Fui a Kioto para desmantelar una trampa corporativa. Y te encontré en medio de ella. Y cuando vi cómo intentaron humillarte, tomé una decisión. Tragué saliva con fuerza. ¿Qué elección? Kenji se acercó, pero sin acorralarme. Estar a tu lado. Sentí una opresión en el pecho. La frase era simple, pero demasiado pesada. Para ser solo amabilidad. Sentí la necesidad de hablar del embarazo. Casi se me ocurrían las palabras con la lengua. Pero el coraje flaqueó. Kenji notó mi vacilación. ¿Qué te pasa?, preguntó con atención. Estás pálido desde ayer. Abrí la boca. Y en ese preciso momento, la puerta se abrió sin previo aviso. La misma asistente entró, pálida, con una tableta en la mano. Aoyama-sama, la prensa está en el vestíbulo. Y titubeó. Hay una publicación que se está volviendo viral. Dicen que usted va a cometer una estafa. Sentí que mi corazón se detenía. Kenji cogió la tableta. Sus ojos se oscurecieron. Leyó en silencio durante 2 segundos. Y vi algo raro, ira real. Ya es suficiente, dijo. Temblé. ¿Qué vas a hacer? Kenji respiró profundamente, como si estuviera decidiendo el futuro. Yo te protegeré. Tragué saliva con fuerza. ¿Sin usarme? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Kenji me miró seriamente. No quiero usarte, Rebeca. Quiero elegirte. Pero necesito que confíes en mí. 5 minutos. Me dolía el pecho. Ya no sé cómo confiar. Kenji habló suavemente.
así que confía en lo que sentiste. No en Paula, no en Oliver, en lo que sentiste conmigo. El silencio se volvió abrumador, y luego hizo algo que no esperaba. Extendió su mano, no como una orden, como una invitación. «¡Él viene!». Dudé, pero fui. Kenji me condujo por un pasillo hasta una habitación más pequeña con un panel de cristal que mostraba el vestíbulo desde arriba. Abajo vi flashes, reporteros y celulares levantados. Sentí que el pánico aumentaba. «No puedo». Kenji me tomó la mano con firmeza. «No necesitas hablar, yo hablaré». Lo miré. «¿Vas a asumir la responsabilidad de esto?». Kenji me miró fijamente. «Voy a asumir lo que es verdad». Y antes de que pudiera hacer más preguntas, cogió su móvil y llamó a alguien. «Prepara una declaración oficial, ya». Su voz no era argumentativa, era autoritaria. «Y presenta una demanda por difamación. Nombre, Paula. Y Oliver también». Tragué saliva con fuerza. «¿Vas a demandar?». Kenji respondió sin apartar la mirada. «Voy a poner fin a su diversión». Mi pecho latía más fuerte, pero el miedo seguía ahí, porque sabía cómo funciona el mundo. Le encanta ver caer a una mujer, sobre todo cuando se atreve a levantarse, y sentí que venía el siguiente golpe. Como si el universo quisiera confirmarlo, el celular de Sabrina vibró. Me hizo una videollamada, desesperada. Kenji respondió y puso el teléfono en altavoz. Sabrina apareció en pantalla, pálida. «Rebeca». Paula le envió un mensaje a mamá, a toda la familia. Sentí que mi cara se enfriaba. ¿Qué envió ella? Sabrina tragó saliva con fuerza. «Ella dijo que tú pagado un hombre que se hace pasar por multimillonario y que intentará atraparlo con un embarazo». Se me revolvió el estómago. Kenji se quedó inmóvil por un segundo. Entonces me miró y entendí. Ahora tenía que hablar. Se me hizo un nudo en la garganta, pero logré pronunciar las palabras. «Kenji, Él no me interrumpió. Simplemente esperó. Jadeé en busca de aire temblando. «Estoy embarazada», silencio. El tipo de silencio que hace que parezca que toda la habitación está conteniendo la respiración. Sabrina, en la pantalla, se llevó la mano a la boca. Sentí que el pánico explotaba. «No te digo esto para tenderte una trampa», dije rápidamente, casi llorando. «Ni siquiera sé cómo lidiar con esto. Es solo que no quiero que te enteres por otra persona». Kenji parpadeó lentamente. Y luego hizo lo contrario de lo que temía. Exhaló, como si algo pesado finalmente hubiera caído en su lugar. «Está bien», dijo, «solo eso». «Sí». No entendí. «¿Sí?» Kenji se acercó. Tomó mi rostro entre sus manos y habló con una calma que me quebró. «Rebeca, mírame. No soy un hombre fácil de asustar». Mi pecho temblaba. Continuó. «Sí, haré el examen. Lo haré todo bien. Pero no te trataré como a un enemigo. No dejaré que nadie te llame estafador cuando sé quién eres». Empecé a llorar. Kenji apoyó su frente contra la mía. «Y te voy a decir algo que podría cambiarte la vida. Si este bebé es mío, aquí estaré, no por obligación, por decisión propia». Sollocé. Y Sabrina, al otro lado, también estaba llorando. Pero la paz duró poco, porque el asistente regresó con urgencia. «Señor Aoyama, tenemos un problema. Paula está en el vestíbulo. Quiere hablar con la prensa». Kenji cerró los ojos por un segundo. Cuando se inauguró, ya se había tomado una decisión. «Entonces bajemos», dijo. Me quedé congelado. ¿Descender? Kenji me tomó la mano con firmeza. «Ya no vas a huir. Hoy no. Quieren verte temblar. Te van a ver de pie». Temblé. «¿Qué pasa si ya no lo soporto más?». Kenji me miró serio, casi dulcemente. «Entonces lo soportaré por los dos». Y me atrajo hacia sí en un abrazo rápido y protector, como para recordarme: «Usted no está solo». El enfrentamiento en el vestíbulo, la caída de los novios y el futuro que nadie puede robar. Si has llegado hasta aquí, no te vayas ahora. Esta es la parte donde todo lo que intentaron hacerle a Rebeca regresa. Como un boomerang.
Dale me gusta y comenta antes de empezar. ¿Tendrías el coraje de bajar con el estómago temblando y la cabeza en llamas? Quiero leer. Respira, porque la puerta del ascensor se abre y comienza la guerra. El ascensor descendió silenciosamente, pero dentro de mí había ruido. Cuando se abrieron las puertas en el vestíbulo de tecnología de Cairo primero, vi los flashes, luego los celulares. Luego, la gente se apiñó como si esperara un espectáculo, y en el centro de todo estaba Paula. Guapa, bien vestida, una expresión de víctima, una sonrisa que parecía lastimera por fuera y venenosa por dentro. A su lado vi Oliver. Oliver, no debería haber estado allí, pero estaba, de traje, intentando parecer importante como siempre, solo que ahora su mirada era apremiante y claramente ansiosa acercarse a Kenji. Paula me vio salir del ascensor y se propuso hablar en voz alta con los periodistas. «Mira quién está aquí, la estrella del día». Ella se rió. «Rebeca, trajiste también al alquiler multimillonario». Sentí que mis piernas se debilitaban, pero Kenji me estrechó la mano. «No es fuerte, suficiente», como si dijera, «estoy aquí». Dio un paso adelante, interponiéndose entre mí y el ataque, pero sin ocultarme, como si me protegiera y me pusiera de pie al mismo tiempo. «Paula, ¿verdad?», dijo con calma. Paula parpadeó, intentando ocultar el shock de ser reconocida por él como si nada. «Yo soy, y tú eres». Kenji no le respondió. Miró a la prensa y habló con un tono sencillo, limpio e inconfundible. «Soy Kenji Aoyama, director ejecutivo de Cairo Tech». El vestíbulo se congeló por medio segundo, y fue ese medio segundo el que le quitó la mitad de la fuerza a Paula. Los periodistas se agitaron, los micrófonos se activaron, alguien gritó, «Aoyama-sama, ¿es cierto que usted era su compañero? ¿Es esto un escándalo? ¿Confirmas la relación?» Paula aprovechó el caos para actuar como una reina. «¿Ves?», dijo en voz alta señalándome. «Pagó, la contrató, y ahora intenta estafarnos con un embarazo». La palabra embarazo resonó en mi mente como si me hubieran desnudado en una plaza pública. Se me revolvió el estómago. Instintivamente me llevé la mano al vientre, y juro, me encogería. Pero Kenji giró su rostro hacia mí y susurró tan suavemente que solo yo lo oí. «Mírame, no te vas a caer». Respiré hondo y por primera vez decidí no huir. Kenji regresó a la prensa y habló claramente. «Seré directo, porque no me interesan los circos. La señorita Rebeca no me contrató, como insinúas. Buscó una agencia de acompañantes por motivos personales y yo usé el servicio como cobertura por razones de seguridad corporativa. Eso no la convierte en una criminal, la convierte en humana». El vestíbulo se quedó más tranquilo, pero Paula se rió burlonamente. «Claro, ahora va a decir que es una santa». Kenji miró a Paula con una calma que resultaba aterradora. «No necesito decir que es una santa, solo necesito decir que mientes públicamente, y eso tiene consecuencias». Paula se acercó un poco más, levantando la barbilla. «¿Consecuencias? ¿Me vas a demandar por decir la verdad?» Kenji no levantó la voz. «Voy a demandarte por difamar, acosar e incitar ataques, y porque intentaste convertir una humillación personal en entretenimiento público». Los ojos de Paula se abrieron por un segundo, pero intentó recomponerse con sarcasmo. «Vaya, qué romántico, defendiendo al puritano aburrido». La palabra ha vuelto. Esa vieja palabra. Me dolía el pecho, y ahí fue donde encontré mi voz. Di un paso adelante, aunque estaba temblando. «¿Sabes qué es gracioso, Paula?», dije con la voz tan firme que cortó el aire. «Me llamaste poco gracioso porque tenía límites, pero tú eres la que no los tiene». Paula abrió la boca. Continué mirándola a los ojos. «No solo querías estar con Oliver, querías verme destrozada, y hoy
Te frustras porque no me derrumbé. El vestíbulo murmuró. Oí un «guau» proveniente de algún lugar. Oliver intentó interrumpir desesperado. «Rebeca, para allá. Estás exagerando». Me giré para mirarlo. Todo mi cuerpo temblaba, pero la ira me mantuvo en pie. ¿Exagerando? Reí sin humor. Te reíste de mí en mi propia cama. Dijiste que mis límites eran un chiste. Y ahora estás aquí intentando pintarme de estafador porque no soportas verme prosperar. Oliver dio un paso hacia Kenji, intentando cambiar de objetivo. Aoyama, hablemos como hombres. Esto es un malentendido. Kenji lo miró como si fuera polvo. Oliver, ¿verdad? Dijo. Kenji, no estás aquí por moral, estás aquí por dinero. Oliver se puso rígido. ¿De qué estás hablando? Kenji hizo un pequeño gesto. Un asistente apareció con un sobre y una tableta. Kenji habló en voz alta a los periodistas. Ya que todos quieren un espectáculo, les daré solo lo necesario para terminar con esto. Oliver está vinculado a una filtración corporativa que involucra contratos, comisiones ilegales y acceso no autorizado a las negociaciones. Y la señora Paula participó activamente en una campaña de desprestigio coordinada para presionar a alguien a quien ya había traicionado. Paula se puso pálida. Eso es mentira. Kenji no parpadeó. Tengo conversaciones, registros y documentos de pago. Y sí, eso también con las autoridades. Simplemente no pretendía hacerlo público, pero decidiste convertirlo en un espectáculo. El rostro de Oliver decayó. Paula intentó dar un paso atrás, pero los periodistas siguieron adelante. Paula, ¿traicionaste a Rebeca? Oliver, ¿filtraste información? ¿Eso es un crimen? Paula levantó la mano y trató de gritar, «No, es una oportunista». Pero la palabra ya no perduró, porque ahora parecía lo que era, alguien desesperado por mantener el control. Y ahí fue cuando ocurrió la escena más satisfactoria de todas. Paula intentó sujetar a Oliver del brazo para que pudieran salir juntos, como una pareja unida. Oliver apartó el brazo. «No me toques», susurró irritado en voz baja pero audible. Paula se quedó congelada. ¿Qué? Oliver la miró con odio. Dijiste que sería fácil, dijiste que era débil, mira esto. Él la empujó con el hombro y salió hacia la multitud de periodistas casi corriendo. Paula se quedó sola. Y vi por primera vez cómo su máscara se caía. La novia que quiso humillar terminó humillándose. Los guardias de seguridad comenzaron a organizar el vestíbulo, retirando a la prensa del área interior. Kenji me condujo a un pasillo privado, lejos del ruido. Cuando la puerta se cerró, el silencio llegó como el agua. Me apoyé contra la pared y respiré temblando. Kenji me miró fijamente. «Fuiste increíble». Me reí mientras lloraba. «Me estoy muriendo por dentro». Kenji se acercó y sostuvo suavemente mi rostro en su mano. El coraje no consiste en no sentir miedo. El coraje consiste en hablar incluso temblando. Cerré los ojos. No quería que el mundo supiera sobre el bebé de esta manera. Kenji se puso serio. Yo tampoco quería eso. Pero ahora todos saben que no estás solo. Abrí los ojos. Dijiste, si es mío, estaré aquí. Kenji asintió. Y repito, haré todo bien, pruebas, médicos, lo que quieras, pero no voy a desaparecer. La palabra desaparecer me golpeó fuerte, porque era todo lo que temía desde el principio. Respiré. Me temo que podría ser simplemente una etapa de tu vida. Kenji tocó mi mano y la colocó sobre su propio pecho. ¿Puedes sentir eso?, preguntó. Podía sentir su corazón latiendo constantemente. No paso por fases, Rebeca. Tomo decisiones. Tragué saliva con fuerza. ¿Y tú qué? Eliges. Kenji me miró fijamente sin sonreír con sinceridad. Tú y este bebé, si me aceptas. Me dolía el pecho de una manera hermosa. Y me di cuenta, la venganza que quería no era ver sufrir a Paula. Fue maravilloso ver a Rebeca regresar.
volver a existir, volver a tener voz, el desenlace de la noche y el final que nadie esperaba. 3 semanas después, estaba en una clínica privada en Tokio con Sabrina a mi lado y Kenji al otro, con aspecto serio, como si estuviera a punto de entrar en una reunión con el destino. El médico me aplicó el gel, la pantalla se iluminó y contuve la respiración. «Aquí está», dijo el médico, y entonces lo oí, un sonido pequeño, rápido y real, el corazón de mi hijo. Me llevé la mano a la boca y lloré. Kenji se quedó inmóvil por un segundo y vi el primer destello de emoción genuina en él. Él tomó mi mano. «¿Esto es nuestro?», asentí, sollozando. «Sí». Kenji cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, había algo que nunca había visto antes. Paz. Al salir, me llevó a un lugar sencillo, un jardín tranquilo en Kioto, porque sabía que necesitaba la belleza para creer. Y allí, sin cámaras, sin prensa, sin escenario, se arrodilló. Rebeca Nishioka. «No quiero que seas un capítulo secreto. Quiero que estés en casa, cásate conmigo». Temblé, riendo y llorando al mismo tiempo. «Estás loco». «Lo sé», sonrió, «pero es la primera locura que cobra sentido». Miré a Sabrina, que lloraba como una niña. Miré a Kenji, quien me miraba como si yo fuera la única cosa real en el mundo. Y yo respondí, «Sí». Me abrazó y finalmente sentí que no necesitaba demostrarle nada a nadie, porque la mejor venganza no es humillar a quien te humilló. Se trata de construir una vida tan real que no puedan tocarla. Si te gustó esta historia, comentarios aquí. ¿Cuál fue la parte más satisfactoria? ¿El vestíbulo, la caída de Oliver o la propuesta de matrimonio? Y dime, ¿te ha pasado esto alguna vez? ¿Traición, humillación y luego su cambio?